Familia querida, el Señor les bendiga, les guarde. ¿Cómo esperar la venida de Cristo? Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 18. Nos dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Cuando usted lea la palabra de Dios, siempre pregúntese, ¿cuál es el contexto original? ¿A quién se escribió esta carta? Aquí estamos hablando de la iglesia que estaba en Tesalónica. Y Pablo dice, no para todos es la fe. En otras palabras, la Biblia dice que el camino es estrecho, que lleva al cielo, y la puerta es estrecha, y que el camino es ancho, y la puerta ancha, que lleva a la perdición. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es un instrumento, es algo muy eficaz para purificar al hombre y acercarlo a Dios. Cuando usted lea la palabra de Dios, pregúntese, ¿qué dice esta palabra para esa gente, para la gente de Tesalónica? ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Segundo, pregúntese, ¿qué me está diciendo Dios a mí por medio de esto? Tercero, acostúmbrese a meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios es como cuando usted come y mastica la comida. Si usted agarra la comida y se la traga sin masticarla, puede tener problemas, no aprovecharla. Recuerde, entienda cuál fue el mensaje, cuál fue el entorno, a quién iba dirigida esa escritura. Segundo, pregúntese qué el Espíritu Santo te quiere enseñar a ti hoy. Tercero, medita, porque hay otra cosa que trae el Señor que se llama la revelación para ti como persona de esa lectura. ¿Ok? El verso 3 nos dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará. Mire, cuando dice acá, oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Un hombre de tanta unción y tanto poder como Pablo está pidiendo la oración. Ya usted sabe, usted y yo. Para que la palabra corra y sea glorificada. Otra cosa que le tengo que decir de esto. A través de la iglesia han habido grandes avivamientos. Y cuando usted se pone a investigar, la palabra de Dios ha estado en el centro de eso. Porque hablamos mucho de Martín Lutero, de Gutenberg, de toda esa gente. Pero el común denominador fue la palabra de Dios. Cuando se tradujo la palabra de Dios, cuando Hilcías encontró el libro de la ley mientras reparaban el templo. Cuando Esdras leyó la palabra de Dios cuando regresaron de Babilonia. Dele a la palabra de Dios el lugar que le corresponde en su vida y usted va a ver unos cambios que usted nunca soñó. Jesús le dijo un día a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra. Y dice el verso 4, y tenemos confianza respecto de usted en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos. Fíjense, Pablo dice que hay personas en la misma congregación de Tesalónica que andaban de manera desordenada.
Y cuando la Biblia habla de desorden, habla de pecado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Así que algo pasó y Dios empieza a establecer su luz. Andaban desordenadamente, ¿ok? No andaban conforme al orden de la palabra de Dios, número uno. Pablo no da mucho detalle. Lo otro que dice es que Pablo dice, yo no comí el pan de balde cuando estuve en ustedes. Parece que eran gente también que se dedicaban a no trabajar y a engañar a los hermanos. Hablábamos en los capítulos anteriores que ellos decían que ya el anticristo venía y todo eso y que no trabajen. Y Pablo le decía, no, ustedes tienen que trabajar, tienen que esforzarse. ¿Ok? Entonces Pablo le dice, se pone él como ejemplo y dice, ustedes deben imitarnos. Nosotros no anduvimos desordenadamente, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no serles gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. Fíjense, como Pablo sabía que había problemas en Tesalónica, él dijo, miren, ni ofrenda me den aquí, yo me voy a cubrir mi propio gasto. Y qué bueno cuando uno puede dar ejemplo. Y dice el verso 11, porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señálenlo y no se junten con él para que se avergüencen. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a hermano, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén. Que van a aparecer gente cacoduro en las familias, en las iglesias, en cualquier parte, sí. Dice el apóstol Pablo, amonéstenle como hermano. ¿Ok? Dice, pero no les tengan por enemigo, porque el Señor nos mandó a paz. ¿Ok? Entonces, este es el consejo que le da Pablo mientras esperamos la venida del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hoy es viernes, recuerde Dios, el sexto día creó al hombre. Y los viernes yo siempre digo, tenemos que estar agradecidos, mirar al cielo, darle gracias al Señor. Les recomiendo también que se lea el Salmo 119. Es larguísimo, pero cada versículo habla de las bondades de la palabra. Todos los versículos mencionan siempre la Biblia, los estatutos, los preceptos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.